Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos de regreso a Bernardo Matías, el hombre de los viernes, que se había tomado unas merecidas vacaciones, pero que ya está acá. Y nos tiene un tema muy del momento, una lectura sobre el primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo está usted, hombre de los viernes? Saludos. Pero usted también se tomó sus vacaciones previo a la mía. Para trabajar más. Exacto. Y aquí hay testigos. Trabajé mucho. En otras cosas, pero... Bueno, y saludamos también a nuestros amigos televidentes. Sí, hoy vamos a hablar de un tema que es casi obligatorio en el contexto de la sociedad dominicana. Una cosa, ¿usted para preparar este tema esperó el discurso o ya lo tenía hecho? Yo lo tenía, el tema, yo lo tenía abierto. Digamos que lo redondeó ya viendo algunas partes del discurso. Sí, y muy pocas de las cosas que ya yo había pensado, elaborado, fueron diferenciadores con respecto a lo que perfecto, pues, el presidente habló este pasado miércoles. Pues adelante. Precisamente el discurso del presidente me reafirma dos cosas que a la hora de hacer un balance de una gestión gubernamental siempre están presentes. Primero, la voz oficial y de quien gobierna. La voz oficial de quien gobierna es siempre la del optimismo, la del enfoque positivo. Obvio, porque ningún presidente va a decir, estamos mal y vamos hacia atrás. Obama llegó a hablar de errores de su gestión. Bueno, porque asumió en una crisis económica casi de quiebre financiero, ¿no? Pero no solo en ese sentido. Obama hizo una designación de funcionarios que después él mismo reconoció un error al ver. Aquí no es muy usual que los presidentes reconozcan errores. Es que el tema es más profundo, es una conducta propia del ser humano. El ser humano procura no mostrar sus vulnerabilidades. ¿Pero por qué razón? Porque el receptor, el otro, tiende a ser avasallante con tus vulnerabilidades. De los expresidentes nuestros, hay uno que alguien le dijo una vez a muy amigo que por qué él no había reconocido errores y proponía cosas distintas, porque aspiraba y aspira a volver. Dijo, no, mis errores que los señalen mis enemigos, yo solo digo las cosas positivas. Bueno, Winston Churchill, el funcionario que él más admiraba en su gestión, era el que más lo criticaba. Entonces son fenómenos atípicos. Sí. El otro enfoque es el de la oposición, que se centra en los hierros y las debilidades de la gestión. Claro, porque le toca esa parte de interlocutor contrario. En el caso nuestro, que podríamos ubicarnos dentro del contexto de los libres pensadores, que nos hacemos énfasis más en los elementos estructurales, en las cosas que a veces no se ven, en los cambios reales y no reales, los elementos visibles y ocultos del poder, los aciertos y los desaciertos. Entonces nosotros vamos a ubicarnos en ese contexto de énfasis en aquellos elementos visibles y no visibles. Vamos a ver. Y tener claro que este no es un gobierno de rupturas sistémicas. No es un antisistema que llegó al gobierno. No, es un gobierno del sistema. Del sistema, sí. Donde la noción del cambio planteado por el Partido Revolucionario Moderno y por el presidente Abinader, es dentro del mismo modelo de sociedad. Sí. Y dentro de un tipo de Estado de naturaleza liberal. Algunos dirían neoliberal, pero en esencia es un Estado capitalista, es un Estado de economía de mercado. Economía de mercado, que no hay, ningún sector está en la perspectiva de cambiar esos modelos. Entonces, ese es el contexto sobre el cual tenemos que hablar. Un contexto, también el gobierno toma la gestión, el control del Estado o de la administración pública en un escenario de un descontento social y político profundo. Y en una crisis de salud y económica, porque se cerró la economía. Y la pandemia. Una pandemia que rompe las tendencias de la historia a nivel mundial
Es una pandemia que produce una desestructuración del mundo. Pero eso no es algo exclusivo del gobierno dominicano, es un... No, la gente entendía que Donald Trump iba a reelegirse fácil y perdió las elecciones. Y muchos entienden que tiene que ver mucho porque con la no pandemia. supo manejar el contexto de la pandemia. Es un gobierno que asume una gestión con déficits históricos acumulados a nivel social, institucional, económico, y con un desborde de la corrupción. Un hartazgo de la sociedad dominicana con la gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Una oposición fragmentada, incapaz de cuestionar consistentemente el gobierno. Y un PLD a la defensiva, que incluso no ha mostrado capacidad ni siquiera para defender los propios logros de su gestión, porque el PLD tuvo muchos logros en términos de gestión y no ha sido capaz ni siquiera de defenderlo en este año como partido. Y un Leonel Fernández haciendo de consejero a distancia del gobierno y apostando a erosionar la base del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el gobierno tiene un escenario desfavorable, como es el de la pandemia y la crisis económica, pero también otro escenario favorable, que es el de una oposición fragmentada, débil, un descontento social y político que con unas cuantas medidas efectistas genera un apoyo popular. Y por supuesto es un gobierno que viene con un apoyo popular débil, porque no es un apoyo popular que deviene de la misma estructura o la base del PRM, sino de una sociedad, de un sector de la sociedad que no apuesta a ninguno de los partidos políticos. Y que quería sacar al PLD del poder. Quería sacar porque entendía que ya era mucha corrupción, que había muchos problemas. Entonces es una base social que puede ser frágil. Y de ahí tuve un gobierno que ha dedicado muchos recursos a una estrategia publicitaria, comunicacional, poniendo al presidente como el eje, el centro de toda esa estrategia, y va encaminado a mantener y garantizar esa base social. Pero eso es una base social. Ese entonces es un primer elemento en este primer año. ¿Qué más? El pueblo compró el discurso del cambio, y en la subjetividad del pueblo, el cambio implica superar el cansancio con la gestión del PLD y castigar la corrupción administrativa. En ese sentido, nosotros podemos hablar de algunos logros de la gestión del presidente Abinader y del PRM que son visibles. Primer logro, en términos de la economía, el gobierno ha logrado una reactivación y una estabilidad de la economía, un crecimiento de un 13.3% del Producto Interno Bruto, con una proyección a cerrar en un 9% al final del 2011, lo que puede decirse que ha garantizado esa estabilidad económica que ya estaba. Que ya existía. Sí. Y hay que ver que quizá el porcentaje de crecimiento es porque después de una baja por el cierre de la pandemia, es obvio que al reactivarse se note un crecimiento. Pero que es un logro de muy recuperación. Importante. Sí, no, porque hay economías que no han podido todavía recuperarse, ¿no? Vamos entonces a una primera pausa y retornamos de inmediato para continuar con esta lectura de este primer año de gobierno del presidente Abinader. Adelante. Continuamos con Bernardo Matías y su acostumbrada sección de los viernes, hoy tratando sobre el primer año del presidente Luis Abinader. Adelante. Hablaba de la reactivación económica como un logro importante con algunos datos específicos. Algunos factores claves de esa reactivación económica. Indiscutiblemente que los 8.200 millones de pesos de las remesas de los dominicanos en el extranjero y especialmente de los Estados Unidos ha sido un elemento fundamental. Y eso tiene que ver mucho con la política de ayuda económica del gobierno norteamericano hacia los que han quedado desempleados.
la deuda externa, que ahora uno se pone a ver casi todos los programas de televisión y los comentaristas están enfocados en el tema de la deuda externa. Cualquier gobierno que hubiese tomado el poder se iba a endeudar. No, y el gobierno que vendrá y el que vendrá, porque... Hay una tendencia histórica. Ahora, lo que llama la atención... Y además yo creo que es un tema que hay que desmitificarlo, independientemente de este o el pasado gobierno. En el mundo de hoy, los países más ricos tienen deuda, porque hasta es una lógica económica que usted no toma el capital que tiene, lo invierte todo en algo. Usted busca un financiamiento y va pagando. El punto de la deuda es la calidad de la deuda. ¿A quién se le toma prestado y en qué condiciones y para qué? Exacto. Y sobre eso es que hay que profundizar más. Exactamente. Evidentemente que ¿cuál es el problema principal de la deuda? Y ya nos estamos metiendo en un punto que entra entre los desaciertos o no desaciertos, ambiguo. El problema principal de la deuda es que nos hemos colocado en un 67.8%, donde la deuda absorbe del Producto Interno Bruto cerca del 68%, que es mucho. Y si tú le agregas el 4% del Producto Interno Bruto de salud, eso te da dando un 72% en dos esferas. El otro porcentaje del Producto Interno Bruto es para todo lo demás. Eso le deja a cualquier gobierno poco escenario prácticamente las manos atadas para desarrollar políticas sociales. Sobre todo cosas nuevas. Primero, políticas sociales, pero al mismo tiempo lo empuja a desarrollar, a implementar, a incrementar los impuestos. Y las políticas impositivas, si no están bien orientadas, producen efecto regresivo, dañino, especialmente a los más pobres y a la clase media. Aunque hace un tiempo lo que se ha dicho, los economistas más ortodoxos, que dicen que aquí hace falta una reforma fiscal y elevar la presión tributaria, que se mantiene entre 15, otros dicen que 12%, y que debe ser mucho más, dicen mucho. Pero yo no creo que ningún gobierno se embarque en eso, porque sabe que eso tiene un componente que lesiona la popularidad. Pero es una encrucijada, porque... necesita más dinero, pero reformar y crear más impuestos no es agradable, ¿verdad? Eso es igual como en la economía familiar, porque no hay nada que permite entender más la economía que la economía familiar. Tú tienes un déficit financiero, está gastando... en los gastos mensuales. Sí, en los gastos mensuales, está gastando más de lo que te entra. Tú tienes varios caminos. Primer camino, recurrir a la deuda, a la tarjeta de crédito, esto. El gobierno recurre a la deuda para disminuir ese déficit. Financiar el presupuesto. Aumentar los ingresos. Los gobiernos aumentan los ingresos. ¿Cómo? Cobrando más impuestos. Cobrando más impuestos. O disminuyendo el gasto. Ese no se hace nunca. No. Y el gobierno habla de que ha disminuido el gasto. Son elementos de poco impacto. No, y no lo va a hacer, porque este es un país pobre y la mayoría de los empleados del Estado, si lo tiran a la calle, el sector privado no lo va a absorber. Sobre todo gente que ya tiene una edad que pasa de la media, no es verdad que lo van a emplear. Y eso crearía un problema social terrible. Otro punto que puede hablarse es el incremento del salario mínimo a una parte de los trabajadores del sector privado como un logro, el lanzamiento de algunas iniciativas importantes que aunque hasta el momento son proyectos, no dejan de ser relevantes, como es el puerto de Manzanillo, el desarrollo del polo turístico de Pedernales y la avenida Ámbar y el compromiso nacional para un pacto del agua. Pero entran en el marco de propuesta, del enfoque, de la visión. Eso a futuro. Ajá, eso a futuro. A nivel de la salud, la inclusión de los 2 millones de afiliados al régimen subsidiado en SENASA. Que fue un seguimiento de Estado. Por supuesto. Se ha sobremagnificado el tema. Pero mire una cosa, profesor, los gobiernos mismos, ninguno, suele darle importancia cuando ellos dan continuidad a algo que se ha hecho bien en otro. Y yo creo que eso es bueno, porque aquí ha pasado, sobre todo en el pasado hubo gobiernos, cuando Balaguer llegó, nada que no fuera de sus proyectos los atendió. Se dejó abandonado. Para mí el mérito más importante... Y yo creo que el seguimiento de Estado no es malo. El mérito más importante del gobierno, yo que conozco muy adentro del sector, es haber
destinado los recursos para que esos 2 se millones. continuara con eso que se había planificado. Exacto. Ya había 5 millones de afiliados. Exacto, entonces eso es bueno. Creo que menos. Pero es destinar los recursos, ese es el logro. Porque lo de los 2 millones, SENASA tiene unos sistemas tecnológicos que le permitió, en base a un modelo automático, afiliar en masa a mucha población. Aprovechó lo que había. La plataforma institucional. Cuando que las cosas encontró. buenas se le da seguimiento, eso es bueno. Aquí yo pongo siempre 2 ejemplos. Una es el Infotep, que se hizo en el primer gobierno del PRD de Guzmán, comenzó. Y la otra es el Promese, que empezó en el gobierno de Jorge Blanco, y ningún gobierno lo ha tocado, lo ha engrandecido, le ha dado continuidad. Y eso es bueno. No había manera de que esos 2 millones de afiliados se lograran si no hubiese existido un SENASA institucionalmente consolidado. Exacto. Fue una labor fácil, sencilla. Incluso las acciones que fueron como de promoción con la comunidad, eso no te da ni 30.000 personas afiliadas por esa vía. Fue casi todo automático, mediante sistemas tecnológicos, base de datos, y ya eso existía. El éxito del plan de vacunación, indiscutible. Sí, eso yo creo que es un gran acierto. Ese es un gran acierto que nadie puede En un momento destacar. se pensaba que no, y sí, incluso a la tercera dosis, ahora otros países le están empezando, nosotros la empezamos. Logros institucionales como la designación del Ministerio Público de funcionarios partidariamente independientes. Y yo más que el nombramiento en sí, me parece, y yo no sé si el propio presidente ha valorado el hecho de que él públicamente hiciera aquel compromiso el 16 de agosto a juramentarse diciendo de ahora en adelante su jefe es la Constitución, porque eso te compromete públicamente. Eso lo pudo decir en privado, pero lo dijo en público y para mí tiene un valor. Detrás de eso hay una debilidad, un desacierto que lo quería compartirlo más adelante, pero vamos a aprovechar ahora mismo para compartirlo. Es que tú no puedes hacer depender las políticas públicas de Estado de los individuos, sino de las instituciones. Entonces se ha designado a Miriam Germán, y hay mucha fe y confianza en Miriam Germán, no en el sistema de justicia, no en el Ministerio Público, en Berenice, en Jenny, y en el presidente, que habla de que tiene una relación de respeto a la autonomía. Tienen que crearse las bases institucionales. Pero ahí viene la propuesta que él hizo de darle fuerza constitucional a esa pero tenemos que esperar que la propuesta se haga realidad. Mientras tanto, eso no puede, son logros muy frágiles, muy vulnerables. Sí, porque cualquiera puede cambiarlo en un momento dado. Si él mismo, en una coyuntura política de conveniencia, puede variar la posición. Eso puede suceder. Un ministerio público que ha abierto casos a altos funcionarios y militares sometidos a la justicia. Eso no significa que sea algo único y excepcional en la sociedad dominicana como se ha querido presentar. Aquí ha habido persecución en otros gobiernos de funcionarios públicos y han sido sometidos a la justicia. Pero aquí hay un fenómeno nuevo, que es la cantidad y a los tipos de funcionarios que se le ha sometido a la justicia. Vamos, consonancia, y la característica de los casos. Consonancia, vamos a otra pausa y retornamos. Continuamos con Bernardo Matías, que está analizando el primer año de gobierno del presidente Abinader. Adelante. Otros 2 logros importantes rápidamente a destacar es que con todo su desacierto, como fue manejado todo el tema del año escolar, se logró que no colapsara el año escolar totalmente, mediante el modelo de educación a distancia, y dar continuidad también a algunos programas sociales del pasado gobierno. Ese elemento de continuidad institucional a los programas sociales, que lo que han hecho es cambiarle nombre y hacerle algunos cambios domésticos. Se le incrementó también la incremento, pero la esencia es dar continuidad a esos programas sociales. Ahora bien, algunos desaciertos.
Para mí el más preocupante de todo es la instauración de una estructura burocrática gubernamental de naturaleza plutocrática. ¿Qué es una estructura de naturaleza plutocrática? Ese concepto lo definió Max Weber cuando se refiere a la plutocracia, haciendo referencia al dios Pluto de los griegos, que es el dios de la riqueza. Un gobierno de los ricos. Es un gobierno de los ricos, un gobierno con una clara conducción empresarial. Nosotros hemos tenido unos fenómenos muy desconcertantes en la sociedad dominicana, que fue, el primer fenómeno fue políticos que se convirtieron en empresarios, el gobierno del PLD. O acumularon riqueza. Acumularon riqueza, sí, pero hay algunos con inversiones, pero no pasaron a ser empresarios al nivel de los grandes grupos económicos. Eso es como ya, porque dicen banqueros los que son riferos. Para mí no son empresarios. Acumularon riqueza. Para mí no son empresarios, exacto. Bien, acumularon riqueza. Y empresarios que se metieron a políticos, se convirtieron en políticos. Y nosotros tenemos una estructura de naturaleza plutocrática. Pero siempre hemos tenido empresarios que han participado en la política. No, pero aquí no es de conducción del Estado, un predominio en la conducción del Estado. ¿Y cuál es el tema de la plutocracia? Que normalmente el Estado, las políticas públicas se conducen en función de esos intereses corporativos. Si tú te das cuenta, en el discurso del presidente, él no habló de la pobreza. No mencionó. El tema de los pobres es un tema muy limitado en el discurso del presidencial y en los discursos del PRM. Y tú dices, bueno, ¿por qué? Eso tiene que ver mucho con esta naturaleza. La continuidad del modelo patrimonialista del Estado en la designación y de los empleados públicos, las destituciones, los despidos masivos, un PRM Pero yo oigo de despido masivo y al mismo tiempo escucho a los dirigentes del PRM diciendo que apenas los han empleado, que ellos no están contentos. No, eso es que todos quieren empleo y el Estado no da para todos. Entonces, es el dilema en todos los gobiernos, cuando claro, que despiden gente y emplean a otros. Sí, y además hay una parte técnica, tecnocrática, que hay que dejarla porque son los que manejan la información. No, y además por la carrera administrativa también, muchos no lo despiden. Esa es una, pero están también las mediaciones primarias, de que aunque tú seas del PLD, este es amigo de fulano. Este es amigo de fulano, sí. Todos esos factores se intercursan. Pero la naturaleza patrimonialista del Estado, para mí se ha ido consolidando más. Y el nepotismo ha estado presente también como un fenómeno de esta gestión. Usted dice por los vínculos familiares. Sí, aunque técnicamente el nepotismo es que un familiar directo nombre a otro y lo tenga bajo su... Porque sí hay familia, eso sí. Familia que están uno aquí y uno allá, pero el nepotismo es propiamente que un pariente directo, uno sea jefe del otro. Sí, pero yo te estoy hablando por lo que yo conozco y manejo. No es por las designaciones. Pero te estoy diciendo porque eso técnicamente en principio se discutió. Se discutió primero en el gobierno del PLD, que decían que los montajes, esto, y decían, no, pero espérate, que no están bajo uno de la supervisión del otro. No es nepotismo, sino, digamos que es favoritismo. El otro elemento es procurar gobernar al ritmo de las redes sociales. ¿Y se gobierna al ritmo de las redes sociales? Sí, en las redes sociales aparece una opinión agresiva contra una decisión del gobierno. Han echado para atrás muchas medidas, incluyendo la visión que se le dio al presupuesto, el tema. Eso puede verse como algo muy positivo, pero no necesariamente, porque se puede traducir en inconsistencia y en improvisación. Hay ocasiones donde el gobierno tiene que tomar medidas aunque no le guste a la población. Bueno, tenemos que concluir ya. ¿Qué temita ya finalmente? Porque ya podría decir, no sé si en un próximo programa podríamos retomar algunos de estos temas, pero yo creo que hacia dónde se encamina todo esto. Es difícil, creo, que se implemente un modelo redistributivo y equitativo con el predominio de una burocracia de naturaleza plutocrática y empresarial. El gobierno tendrá mucha dificultad para implementar políticas públicas con el déficit económico y financiero.
Y finalmente, el PLD y la Fuerza del Pueblo solo podrán ser gobierno si se unen nueva vez. ¿Y usted cree que se unan? No, porque Leonel Fernández no deja más nadie que no sea él candidato. Y Danilo tampoco. Y Danilo tampoco. Y Leonel Fernández tenía una tasa de rechazo de más de un 80%, debe haber disminuido, y con una alta tasa de rechazo es difícil ser presidente. Bueno, muchas gracias, profesor. Escúchame, eso quiere decir que hay una alta probabilidad, me estoy adelantando demasiado, a que el PRM... De un proyecto reeleccionista. Sí, y hay un proyecto reeleccionista montado ya. Bueno. El discurso pasado fue un discurso reeleccionista. Bien, pues muchas gracias por su interpretación, su lectura de este primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Y a ustedes también gracias. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.